como hemos expresado en otras ocasiones, es una agresión multidimensional, como parte de una política totalmente agresiva del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, con un desprecio total, con un carácter injerencista en cada detalle de la vida de las cubanas y los cubanos, en cada detalle familiar, en cada detalle de nuestra economía. Hay situaciones sumamente complejas, que solo un pueblo tan heroico como el nuestro puede enfrentar, puede sobrevivir a ella y puede tener la disposición para superarla. Yo creo que de eso es de lo que tenemos que hablar precisamente, cómo las vamos a superar, cómo las estamos superando. Estados Unidos no se perdona de que a esta altura, con toda la máxima presión que han ejercido, la revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Y ni ellos mismos se creen eso que tanto hablan y repiten de Estado fallido. Un Estado fallido no hubiera podido sobrevivir a una situación como esta en semana. Pero indudablemente, y como siempre nos enseñó Fidel, en los tiempos complejos no se puede prescindir de la pasión por el desarrollo, del desempeño, de la creatividad, que junto a la unidad de nuestro pueblo y junto a la voluntad nos pueden hacer llegar a hacer superar todos estos desafíos. Y por otra parte, con ese concepto avanzar y perfeccionar nuestra sociedad. O sea, que todo esto provoque un crecimiento y sea ese concepto de Fidel de que cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces, nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación. La primera es la preparación para la defensa, y todos ustedes conocen la intensidad con que se está preparando cada elemento del sistema defensivo territorial, cómo se están aprovechando los días semanales de la defensa y todo lo que se está haciendo en la puntualización de los planes, la adaptación de los planes a las experiencias que hemos obtenido, pero también buscando todo lo que podamos optimizar en materia de protección de la población, de participación de la población en nuestra estrategia de guerra de todo el pueblo. Y la otra gran prioridad es el programa económico y social para el 2026. Recordemos que ese programa económico y social lo llevamos a debate popular a finales del pasado año. Y de ese debate popular salieron muchas propuestas, sobre todo elementos de transformación en el modelo económico y social. Ese debate popular amplió, fortaleció, robusteció las proyecciones que traía el documento inicial. Y respetando esa opinión de nuestro pueblo, en estos meses se ha trabajado intensamente por expertos, consultando criterios, incluso consultando criterios internacionales, usando plataformas de inteligencia artificial, comparando con la experiencia y las particularidades de países como China y Vietnam, que están en proceso también de construcción socialista y que en determinado momento, no tan prolongado como el nuestro, pero tuvieron determinados bloqueos. Ya yo creo que hay una madurez de una parte importante de esas ideas, de esas propuestas, que se le están dando los últimos detalles para la aprobación en el Buró Político, en la Asamblea Nacional, y de inmediato comenzar un proceso de información, de explicación a la población, porque lo más importante sería que se entiendan esas transformaciones que hay que realizar, que se compartan, se defiendan y que salgamos a implementar con toda eficiencia. Nos han trabajado más de 20 y tantos temas en materia de transformación. El primero de ellos tiene que ver con el sistema de dirección de la economía. Hay todo un grupo de medidas o de acciones que se proponen que van a permitir resolver viejas contradicciones que tenemos entre el plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos, las posibilidades, los destraves que hay que hacer para que el mercado, y tomando señas del mercado, se estimule la producción nacional, tanto para el mercado interno, para ofertar más bienes y más servicios a nuestra población, como para la exportación, que nos permite ingresar eso. O sea que toda la perspectiva de todo lo que proponemos es que entre todos podamos impulsar productivamente el país, crear riqueza y distribuir esa riqueza con justicia social. Pero si no tenemos riqueza, es muy difícil poder avanzar, sobre todo en programas sociales, y poder atender
las desigualdades que se nos han creado, poder atender las vulnerabilidades en personas, en familias o en comunidades. Entonces, hay un grupo de medidas que van a resolver esa contradicción y otro grupo de medidas que relacionadas con esta van a resolver también la contradicción que hay entre la centralización y la descentralización. ¿A qué se tiene que dedicar la planificación central del país? ¿Qué tiene que impulsar? ¿Qué es lo que estratégicamente tiene que atender? Y cómo todo lo otro se destraba y se le dan facultades a otros niveles para que ellos ejerzan una actividad propia que también impulse potencialidades endógenas que hay en esos lugares. Eso es un primer tema de que se está trabajando. El segundo tema relacionado con esto es entonces la autonomía municipal y un tercer tema que es la autonomía empresarial. Todas las facultades que se le dan a los municipios, cómo descentralizamos un grupo de facultades, que los municipios tengan todas las posibilidades de decidir cuáles son sus empresas, cuáles son sus actores económicos, cuáles son las matrices de interrelación de estos actores económicos, cómo se conciben, cómo se construyen los sistemas productivos locales, cómo se aprovechan las fortalezas endógenas de cada municipio, que el municipio tenga facultades de importar, de exportar y no dependa de planes centrales, que el municipio pueda gestionar ingresos en divisas sobre la base que el municipio puede estimular y puede gestionar la inversión extranjera directa en su municipio con intereses municipales, puede gestionar la inversión o los proyectos con cubanos residentes en el exterior, puede el municipio aprobar las inversiones de cubanos residentes en Cuba, puede el municipio facilitar todas las interconexiones y todas las asociaciones entre todos los actores económicos, tener facultades para exportar, para importar a partir de lo que el propio municipio genera y que todo eso le permita al municipio entonces defender su desarrollo. Y para nada eso se contradice con las prioridades nacionales, al contrario, se refuerza. Y yo creo que el país siempre va a ser más fuerte y va a tener más capacidades de respuesta en la misma medida en que los municipios también sean más fuertes. Y en ese mismo orden de cosas, la autonomía a la empresa estatal. Que la empresa estatal funcione sin intermediarios, funcione sin manos metidas en su gestión. Y sobre todo con mucha participación de los trabajadores de la empresa, que son dueños, representan al Estado, representan la propiedad social del pueblo en esas empresas. Eso significa también que las empresas van a diseñar sus dimensiones, van a diseñar sus sistemas de salario, van a tener las facultades sin límites, sin trabas, para dar uso a sus utilidades en las cosas que ellos entienden, en las cosas que aprueben. Colectivamente van a tener facultades exportadoras e importadoras, van a tener contrataciones que les van a permitir ingresar en divisas y además de los aportes que hagan al país, tener una parte de esas divisas para reproducir de manera ampliada sus producciones y sus servicios. Van a poder hacer asociaciones económicas con cualquier tipo de actor económico, va a decidir quiénes son sus clientes y quiénes son sus suministradores. Van a desarrollar sus planes. En los planes algunos responderán a encargos estatales, pero otros planes tienen que facilitar producciones, servicios para la exportación y para la población. Y van a tener un objeto amplio, o sea, las empresas van a poder producir y dar servicios de todo lo que sean capaces, aprovechando todas sus potencialidades sin ningún límite. Yo creo que eso va a poner a la empresa estatal en condiciones similares al resto de los actores económicos, que es algo que se ha demandado mucho. Incluso hay un grupo de medidas y acciones que no las voy a adelantar ahora, no las voy a explicar porque ahí tienen que pasar por las aprobaciones, pero son las que están ya como parte de un consenso. Hay maneras en que la empresa estatal va a poder participar directamente en el mercado cambiario. Y por lo tanto el mercado cambiario va a ser también un espacio donde va a haber una presencia de la empresa estatal. Asociado a todo esto, ya va a haber una reestructuración del aparato del Estado, el gobierno, el aparato empresarial e incluso el partido, las organizaciones políticas, las organizaciones de masa en todo el país. Ya hay un proyecto de ley que se hizo público
en el sitio de la Asamblea Nacional para que la población, antes que esto vaya a la Asamblea Nacional, dé opiniones, pero hay una reducción importante, no solo de ministerios, sino hay una reducción importante también de cargos, de personas, y eso va a provocar también un ahorro de gastos del presupuesto que van a quedar disponibles para apoyar programas sociales o para apoyar la reforma salarial a la cual en el menor tiempo posible tenemos que ir, sobre todo en el sector presupuestario, porque en el sector empresarial no hay límite. O sea, cada empresa diseña su sistema salarial y paga su salario a partir de los ingresos que sea capaz de generar. Y yo creo que vamos a lograr entonces que tengamos un Estado, un gobierno, organizaciones que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, que tengan más capacidad de adaptación a las propias exigencias que tienen los tiempos actuales. Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual. Y sobre todo que siempre hay una mirada a que todo lo que hagamos evite profundizar las desigualdades sociales. Al contrario, hay que buscar una salida que todo lo que hagamos tenga un aporte para la atención a las desigualdades sociales, para la atención a las vulnerabilidades. En todo esto de la amplitud de facultades está en un sentido muy orientado a cómo estimulamos y recuperamos la producción agrícola, la producción de alimentos. Y por lo tanto las facultades que se van a dar para el empleo de la tierra, para el uso de la tierra, para dar tierra a los que de verdad puedan producirla, para que haya el menor nivel de tierras ociosas, para que haya los mayores niveles de productividad, para que el productor también tenga acceso a mercados de insumos, tanto en divisa como en moneda nacional, para que el productor también tenga acceso al mercado cambiario, para que los productores de cualquiera de los sectores, del estatal, del cooperativo, del privado, del de la inversión extranjera, que podrá estar también en la producción de alimentos, puedan interrelacionarse, puedan hacer asociaciones entre ellos. Está igual que para la empresa estatal socialista y para todos los sectores, la posibilidad de abrir cuentas reales en divisa en los bancos, que todos los trámites de creación de las empresas, que todos los trámites para el fomento de las producciones agropecuarias sean lo más ligero posible y tengan la menos demora posible y el menos papeleo y la menor burocracia posible, y que se puedan desarrollar todo un grupo de modalidades de negocio entre diferentes actores que permitan en poco tiempo llegar a la soberanía alimentaria, a ser autosuficientes en la producción de alimentos. Para esto también hay un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y a la logística, y cada vez hacer que el comercio exterior sea más dinámico, que no sea obligatorio exportar e importar desde cualquiera de los actores económicos con intermediarios. Va a haber más facultades para la exportación, para la importación. Se van a beneficiar con los aranceles de importación aquellos que importen insumos o materias primas para procesos productivos y de servicios en Cuba, por encima de aquellos que lo que importan son productos acabados que se pueden realizar en el país, que eso también sea un dinamizador, que se puedan respetar los depósitos en cuentas reales. Incluso se está evaluando la posibilidad de que haya un grupo de entidades que realizan comercio exterior que puedan tener cuentas en otros países. Para las formas de gestión no estatal se van a limitar las actividades prohibidas, o sea, que puedan desarrollar y que su objeto sea lo más amplio posible y que puedan desarrollar la mayor cantidad de actividades, todo con reglas claras y dentro de la legalidad. También van a ser más amplias las posibilidades para la participación accionaria. Ahora se está haciendo con toda intención un proceso para, en el menor tiempo posible, aprobar todas las que estaban pendientes, que habían presentado, de MIPYMES, tanto estatales como no estatales, que habían presentado sus proyectos o sus objetos y no habían sido aprobados. Y todas esas facultades también van a ir hacia los municipios, por lo tanto, el proceso va a ser más sencillo. De igual manera, agilizar, incentivar las relaciones
de asociación económica especial que hemos aprobado entre las formas estatales y las formas no estatales, que es algo que ya está aprobado y sin embargo no se ha aprovechado su potencialidad. Hay también un grupo de disposiciones para incentivar la inversión extranjera directa. Tiene que ver con derechos de superficie, quitar trabas, tiene que ver también con el uso de las cuentas bancarias, con los plazos de aprobación de la inversión extranjera directa, con la manera ágil en que se deben dar las respuestas. Y dentro de toda esa inversión extranjera directa también se han tratado dos formas particulares de inversión de cubanos, la de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba, y que en igualdad de condiciones puedan participar como actores económicos junto a la inversión extranjera directa, junto a las empresas estatales, junto a las formas no estatales, a las formas cooperativas en el entramado económico y productivo del país. Y todo esto verlo con un marco estable legal que garantice seguridad para los negocios en el tiempo, que sea respetuoso, que sea seguro y que sobre todo incentive y estimule a la participación de esos actores. Otra de las prioridades que se han estado tratando y incentivando, aunque ya están en el programa energético, es cómo seguimos potenciando en todos los ámbitos, en todos los espacios, el uso de fuentes renovables de energía. Cómo logramos atraer la mayor cantidad de empresas extranjeras posibles que puedan ofertar en el mercado interno tanto a las instituciones estatales como a la población y también a los negocios de formas no estatales, sistemas fotovoltaicos que vayan logrando que se multiplique la posibilidad que tienen, que podamos tener todo, de ser cada vez menos dependientes de la generación eléctrica con el uso de combustible y sobre todo de combustible fósil, y sobre todo con el uso de combustible fósil importado, teniendo en cuenta todo el impacto que tiene este criminal bloqueo energético en nuestro país, que en los últimos 5 meses nada más que ha entrado un barco de petróleo a Cuba. Aquí también en el tema de energía estamos apostando a incrementar la movilidad eléctrica, tanto por la importación de equipos eléctricos como por el ensamblaje y la fabricación en Cuba de diferentes modalidades de equipos eléctricos. El mes pasado estuvimos con ustedes en una de las plantas industriales que ya está logrando esto. Vamos a avanzar gradualmente eliminando los subsidios a productos e ir implementando el subsidio a personas, una atención diferenciada a los que más lo necesitan. Y además tomando en cuenta el vínculo de la responsabilidad social de todos los actores económicos que están en nuestro mapa de actores, en el ámbito municipal, provincial y nacional, vinculado también como parte de su responsabilidad social a la atención particular a esas personas, familias o comunidades en situación de vulnerabilidad, y estamos seguros que se puede lograr. Hay planteamientos en cuanto a la política fiscal, una relación distinta del presupuesto con la empresa estatal para que no sea el presupuesto el que tenga que financiar la ineficiencia de la empresa estatal. Hay también una visión hacia la política monetaria y sobre todo un redimensionamiento y a un funcionamiento distinto con participación de todos los actores en el mercado cambiario. Y aquí caigo entonces en la necesidad de fortalecer nuestro sistema financiero y bancario, que es hacia donde están dirigidas otras medidas en este sentido. Hay también una visión hacia el turismo. Con los cercos que tiene el turismo hay que ir a nuevas modalidades, con nuevos actores también en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos. No podemos pensar en estos momentos solo en las grandes cadenas, cuando muchas de ellas por la presión del gobierno de los Estados Unidos se han retirado del país. Y en ese mismo orden de cosas, el ámbito del negocio inmobiliario y también cómo gestionamos negocios en el ámbito inmobiliario y en el turismo con nuevas modalidades y con otros actores que no son los que han estado tradicionalmente en estos espacios. Vamos a quitar en todo lo posible las limitaciones que hay para la importación de vehículos, siempre priorizando en materia arancelaria, en materia de precios, la importación de vehículos eléctricos que se carguen con energía solar. O sea, por eso hay que potenciar
y hay una red que se está implementando de solineras en todo el país y las potencialidades que estamos buscando de quienes nos pueden ofertar esas importaciones y quienes también pueden propiciarnos los insumos para ensamblar y desarrollar equipos eléctricos en Cuba y que apoye lo que habíamos planteado en otra de las prioridades, que era la movilidad eléctrica. Hay también una visión hacia el comercio interior, en materia de actores, en materia de modos de negocio, en materia de cómo aprovechar toda esa red que tenemos de infraestructura de locales y que se puedan gestionar de una manera más eficiente, de una manera más rápida, que el comercio interior se convierta en un incentivo para la producción nacional y que fomente también el desarrollo. Se está planteando establecer en el país la facturación electrónica y que también el país, en la medida de sus posibilidades, vaya avanzando a un mayor uso de las plataformas digitales para el desarrollo del comercio interior. Hay acciones y medidas también orientadas hacia el capital humano, sobre todo hacia la protección de ese potencial de fuerza de trabajo calificada joven, cómo lo protegemos salarialmente, cómo lo protegemos con incentivos para que esos jóvenes no tengan que hacer proyectos fuera del país y tengan las condiciones y las posibilidades para aquí aportarle al desarrollo de su país. También en diferentes modalidades de trabajo a distancia, con pluriempleo, en diferentes modos que hasta estos momentos no habíamos utilizado con todas sus posibilidades. Todo esto va a conllevar también a un impacto en la gestión de gobierno, en soluciones distintas, más locales, más propias de estos tiempos, más factibles en estos tiempos, para la atención a un grupo de problemáticas en la vida social. Cuando estamos hablando de facultar a los municipios, de darle facultad a los municipios, de darle autonomía, estamos hablando de que el municipio puede ejercer lo que se conoce en el mundo como el gobierno cercano al ciudadano. O sea, que el municipio tenga las capacidades, las posibilidades para gestionar todo lo que está alrededor del ciudadano. Y aquí quiero mencionar dos ejemplos fundamentales, podrían mencionarse otros. Hay todo un enfoque de cómo vamos a ir resolviendo el tema de la recogida de los desechos sólidos que tanto agobia en la capital y en otras ciudades importantes del país, que no puede ser por los métodos tradicionales ni por métodos centralizados, tiene que ser con participación de diferentes actores, con incentivos, tiene que estar presente también inversión extranjera directa, tiene que estar el sentido de la economía circular, hay que potenciar un grupo de experiencias que en algunos barrios de La Habana ya han sido exitosas y que son con participación popular, y hay que también ir incluyendo sistemas de movilidad eléctrica en la recogida de desechos sólidos. Por ahí, en sentido general, están las medidas, las acciones en cada uno de estos temas que se han estado consensuando, elaborando, viendo las maneras de implementación y que próximamente van a ser discutidas y aprobadas de una manera muy ágil para empezar a explicar y compartirlas con la población. Así que estaremos en otros momentos en los próximos días y después de manera más detallada por todos los ministerios y por todos los factores de gobierno. Pero tener confianza, el país no está detenido, el país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Pero yo creo que nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad. Se discutirán abiertamente estas cosas y todo el que tenga una idea mejor y que tenga una propuesta mejor que la diga, y siempre se estará valorando. Pero ya esto que vamos a proponer, esto que hemos estado estudiando en todo este tiempo, tiene que ver con propuestas que se hicieron en ese debate popular. Muchas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de dar esta información preliminar sobre estos propósitos, pero que yo creo que también aclara sobre qué se está trabajando.